Pasé 15 años en Estados Unidos trabajando día y noche, mandando cada dólar que ganaba a mi familia en México. Cuando la migra me deportó, regresé esperando los brazos abiertos de mi madre, la mujer por la que lo había sacrificado todo. Pero el día que toqué su puerta, me miró a los ojos y me dijo algo que me partió el alma para siempre, que ella nunca me había querido, que siempre fui un error y que lo único que le importaba de mí era el dinero que le mandaba. Suscríbete al canal si crees que ninguna hija merece escuchar esas palabras de la boca de su propia madre. Mi nombre es Mariana, tengo 51 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el amor de una madre no siempre es incondicional. Nací en un pueblito de Zacatecas. Éramos 5 hermanos y yo era la mayor. Mi papá trabajaba en el campo y mi mamá se dedicaba a la casa. Crecimos pobres, muy pobres. Había días en los que no teníamos ni para tortillas. Recuerdo que mi mamá siempre se veía cansada, siempre enojada, siempre con esa cara de amargura que nunca se le quitaba. Desde niña sentí que algo andaba mal. Mis hermanos recibían abrazos, palabras cariñosas, pero yo no. A mí. Me gritaba por todo, me castigaba por cualquier cosa, me hacía sentir que yo era la culpable de todos los problemas de la casa. Cuando le preguntaba a mi papá por qué mi mamá era así conmigo, él solo me decía que no le hiciera caso, que las madres a veces son duras, pero que en el fondo me quería. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Cuando cumplí 15 años, mi mamá me dijo que ya no iba a seguir estudiando, que necesitaba que trabajara para ayudar con los gastos de la casa. Mis hermanos siguieron en la escuela, pero yo tuve que dejar todo para ponerme a trabajar limpiando casas en el pueblo. El dinero que ganaba se lo daba completo a mi mamá. Ella nunca me daba las gracias, nunca me decía que lo estaba haciendo bien. Solo extendía la mano para recibir el dinero y me decía que no era suficiente. A los 20 años conocí a un hombre que me prometió amor, familia, futuro. Me casé con él pensando que por fin iba a tener a alguien que me quisiera de verdad, pero fue peor que vivir con mi mamá. Me golpeaba, me gritaba, me controlaba cada movimiento. Aguanté 2 años hasta que un día me armé de valor y lo dejé. Volví a casa de mis papás con la esperanza de que mi mamá me recibiera, me consolara, me dijera que todo iba a estar bien. Pero cuando llegué con mis maletas, lo primero que me dijo fue: ¿vienes a hacer una carga otra vez? No hubo abrazo, no hubo consuelo, solo desprecio. Me quedé ahí porque no tenía a dónde más ir. Volví a trabajar limpiando casas, dándole todo el dinero a mi mamá. Mi papá era más amable conmigo, pero tampoco se atrevía a contradecir a mi mamá. Mis hermanos ya eran adolescentes y seguían siendo los consentidos. Yo era solo la que trabajaba, la que aportaba, la invisible. Un día, una señora del pueblo me dijo que su sobrina estaba en Estados Unidos y ganaba muy bien, que podía ayudarme a cruzar si yo quería. La idea me aterraba, pero también me daba esperanza. Tal vez si me iba lejos, si mandaba dinero, mi mamá finalmente me iba a valorar. Tal vez iba a estar orgullosa de mí. Le platiqué a mi mamá de la oportunidad. Por primera vez en años, vi emoción en sus ojos. Me dijo que sí, que tenía que irme, que allá podía ganar en dólares y ayudar a la familia. Mi papá no quería que me fuera, decía que era peligroso, pero mi mamá insistió tanto que él terminó aceptando. Me fui en el año 2000, tenía 26 años. El cruce fue horrible, pero llegué a California. Una conocida me recibió y me consiguió trabajo limpiando casas. Empecé a ganar en dólares por primera vez en mi vida.
Y cumplí mi promesa. Cada quincena mandaba dinero a mi mamá. La llamaba cada semana. Le preguntaba cómo estaba, cómo estaban mis papás y hermanos. Ella siempre me respondía igual: todo está bien, pero necesitamos más dinero para esto, para aquello. Nunca me preguntaba cómo estaba yo, si estaba comiendo bien, si estaba sola, si me sentía triste. Solo le importaba el dinero. Pero yo me decía a mí misma que así era mi mamá, que no sabía expresar sus emociones, que en el fondo sí me quería. Seguí mandando dinero religiosamente durante 15 años. Aumenté las cantidades cuando pude. Les pagué la escuela a mis hermanos, les compré ropa, les ayudé a arreglar la casa, les di todo lo que pude. Yo vivía en un cuartito compartido con otras mujeres. No gastaba en mí, no salía, no me compraba ropa nueva, no me daba gustos. Todo era para mi familia, todo era para ganarme el amor de mi mamá. Mis hermanos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Mi papá enfermó del corazón, pero se recuperó. Yo seguía mandando dinero, seguía llamando, seguía esperando que algún día mi mamá me dijera que estaba orgullosa de mí, pero ese día nunca llegó. En marzo del 2015 me detuvieron en una redada de inmigración. Yo iba saliendo del trabajo cuando varios agentes bloquearon la calle. Nos pidieron papeles a todos. Yo no tenía. Me arrestaron junto con otras 5 mujeres. Nos llevaron a un centro de detención. Llamé a mi mamá, llorando. Le conté lo que había pasado. Le dije que me iban a deportar, que iba a perder todo, que no sabía qué iba a hacer. Esperaba que me dijera que no me preocupara, que ella me iba a apoyar, que podía regresar a casa, pero lo que me dijo fue: ¿y el dinero de esta quincena? ¿Lo alcanzaste a mandar? Me quedé helada. Le dije que no, que me habían arrestado antes de poder ir a hacer el envío. Escuché cómo su voz cambiaba, cómo se ponía tensa, molesta. Me dijo que tratara de resolver eso, que ella contaba con ese dinero. No me preguntó si estaba bien, no me preguntó si tenía miedo, solo le preocupaba el dinero. Estuve 3 semanas en el centro de detención. Traté de conseguir un abogado, pero no había manera de pelear mi caso. Me deportaron. Me subieron a un avión de regreso a México después de 15 años de haber salido. ¿Alguna vez has sentido que das todo por alguien, pero nunca es suficiente? Que te sacrificas una y otra vez, esperando recibir aunque sea una migaja de amor, pero nunca llega? Pronto vas a descubrir que a veces las personas más cercanas son las que más daño nos hacen. Suscríbete al canal si crees que ninguna hija debería tener que comprar el amor de su madre con dinero. Llegué a la Ciudad de México, sin nada. Llamé a mi mamá para decirle que ya estaba en México, que en unas horas iba a tomar el autobús al pueblo. Esperaba que me dijera que me estaba esperando, que me preparara algo de comer, algo. Me dijo: avísame cuando llegues. Y colgó. El viaje en autobús duró 12 horas. 12 horas en las que pensé en cómo sería el reencuentro con mi familia después de 15 años. Pensé que tal vez ahora que me viera en persona, después de tanto tiempo, mi mamá por fin me iba a abrazar, me iba a decir que me había extrañado. Llegué al pueblo en la tarde, caminé las 8 cuadras desde la central hasta la casa. Era una casa diferente a la que yo recordaba. La habían ampliado, le habían puesto rejas bonitas, tenía pintura nueva, todo con el dinero que yo había mandado durante 15 años. Toqué la puerta. Mi mamá abrió, me miró de arriba abajo, no sonrió, no me abrazó, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré a la casa. Mi papá estaba sentado en la sala. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó y me abrazó fuerte. Mija, qué bueno que ya estás aquí.
me dijo con la voz quebrada. Por fin alguien me recibía con amor. Pero mi mamá solo nos miraba desde la cocina con los brazos cruzados. Le pregunté por mis hermanos. Me dijo que estaban en sus casas, que tenían sus propias familias, que ya no vivían ahí. Le pregunté si sabían que yo iba a llegar. Me dijo que sí, pero que estaban ocupados. Esa noche dormí en el cuarto que había sido mío de niña, pero ahora estaba lleno de cosas de mis hermanos, de sus hijos. No había espacio para mí. Me sentí como una extraña en la casa que yo misma había ayudado a construir con mi dinero. Los días pasaron y la actitud de mi mamá no cambiaba. Era fría, distante, molesta. Yo trataba de ayudar en la casa, de cocinar, de limpiar, pero nada de lo que hacía estaba bien. Todo lo criticaba, todo lo corregía. Una tarde le pregunté si le molestaba que yo estuviera ahí. Me dijo que no, pero que yo tenía que buscar trabajo pronto porque ella no me iba a mantener. Le recordé que yo había mandado dinero durante 15 años, que había mantenido a toda la familia, que merecía al menos un descanso. Se volteó y me dijo: «Eso fue tu obligación. Nadie te pidió que te fueras». Sus palabras me dolieron como puñaladas, pero me callé. No, quería pelear. Kay. Pasaron 2 semanas. Mis hermanos vinieron a visitarnos. Cuando me vieron, me saludaron con frialdad, como si yo fuera una prima lejana, no su hermana. Les pregunté por sus vidas, por sus hijos. Me contestaban con monosílabos. Se notaba que no querían estar ahí. Después de que se fueron, le pregunté a mi papá qué pasaba, por qué todos me trataban así. Él suspiró y me dijo: «Tu mamá les ha dicho cosas sobre ti, cosas que no son ciertas». Le pregunté qué tipo de cosas. Él no quiso decirme, solo me dijo que tuviera paciencia, que las cosas se iban a arreglar. Pero no se arreglaron. Cada día era peor. Mi mamá me hacía comentarios hirientes, que si estaba gorda, que si me veía vieja, que si no había conseguido nada en Estados Unidos, que había desperdiciado 15 años de mi vida para regresar igual o peor. Una noche, después de la cena, ya no aguanté más. Le pregunté directamente: «Mamá, ¿por qué me odias? ¿Qué te hice para que me trates así?». Se quedó callada por un momento. Mi papá trató de intervenir, pero ella levantó la mano para callarlo. Me miró con una frialdad que nunca había visto, y lo que salió de su boca destruyó todo lo que yo había creído durante 51 años. Me dijo: «Porque tú nunca debiste nacer. Tú fuiste un error». No podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que me explicara qué quería decir, y lo hizo, sin ninguna emoción en la voz, como si estuviera hablando del clima. Me contó la verdad. Me dijo que cuando ella tenía 18 años, antes de casarse con mi papá, tuvo una relación con otro hombre. Quedó embarazada. Ese hombre la abandonó. Cuando mi papá se enteró, aceptó casarse con ella y criar al bebé como suyo. Ese bebé era yo. Mi papá no era mi papá biológico, y mi mamá nunca me había perdonado por existir, nunca me había perdonado por ser el recordatorio constante de su error, de su vergüenza. Me dijo que durante toda mi infancia me veía y veía al hombre que la había abandonado, que por eso no podía quererme, que había tratado, pero no podía, que cuando me fui a Estados Unidos sintió alivio, que no tenía que verme todos los días, pero que al menos yo servía para algo, mandar dinero. Me dijo que cuando me deportaron y el dinero dejó de llegar, se dio cuenta de que yo ya no le servía para nada, que ahora solo era una carga, igual que cuando nací. ¿Sabes lo que se siente que tu propia madre te diga que nunca te quiso, que toda tu vida ha sido una carga, un error, algo que ella nunca quiso? En los próximos minutos vas a entender
cómo sobreviví a las palabras más crueles que una madre puede decirle a una hija. Suscríbete al canal si crees que ninguna persona merece ser tratada como un error solo por haber nacido. Me quedé sentada en esa silla sin poder mover ni un músculo. Sentía que el mundo se había detenido. Mi papá, el hombre que yo había llamado papá toda mi vida, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Se acercó a mí y me abrazó. Para mí siempre has sido mi hija, me dijo. Desde el día que naciste eres mi hija, y te amo. Perdóname por no haberte protegido de ella. Pero yo apenas podía escucharlo. Mi mente estaba en shock. Todo empezaba a tener sentido. Por eso, mi mamá siempre me había tratado diferente. Por eso me había mandado a trabajar desde chica. Por eso nunca había habido amor en su mirada cuando me veía. Porque para ella yo era el error que arruinó su vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierta procesando todo, llorando en silencio, sintiendo cómo cada recuerdo de mi infancia se resignificaba con esta nueva información. Cada golpe, cada grito, cada palabra cruel, todo había sido porque ella nunca me quiso. A la mañana siguiente, mi mamá actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera destruido la noche anterior. Preparó el desayuno, le sirvió a mi papá y ni siquiera me miró. Le pregunté si mis hermanos sabían la verdad. Me dijo que no, que ella nunca les había dicho, que para ellos yo era su hermana completa, pero que durante años les había dicho que yo era egoísta, que me había ido a Estados Unidos y me había olvidado de ellos, que solo mandaba dinero por culpa. Por eso me trataban con frialdad. Le pregunté por qué había hecho todo eso, por qué no solo me había dicho la verdad desde el principio. Me miró con desprecio y me dijo, porque necesitaba tu dinero, y sabía que si te trataba mal pero no te decía la verdad, ibas a seguir mandándolo, ibas a seguir tratando de ganarte mi amor. Y funcionó, ¿no? Durante 15 años hiciste exactamente lo que yo quería. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Todo había sido una manipulación, todo. Cada llamada esperando una palabra de cariño, cada dólar que mandé, cada sacrificio que hice, todo había sido parte de un juego cruel, donde yo era la única que no conocía las reglas. Mi papá le gritó a mi mamá por primera vez en mi vida. Le dijo que era una mujer sin corazón, que cómo podía haberme hecho eso. Ella solo se encogió de hombros y salió de la casa. Me quedé a solas con mi papá. Me abrazó y lloró conmigo. Me pidió perdón 1000 veces. Me explicó que él siempre me había querido como su hija, que nunca le importó que no llevara su sangre, que me vio nacer, que me cargó cuando era bebé, que me enseñó a caminar, que para él yo siempre fui su primogénita, su hija del alma. Le pregunté por qué nunca me defendió de ella, por qué permitió que me tratara así todos esos años. Me dijo que tuvo miedo, que mi mamá amenazaba con todo se sedaba, irse y llevarse a mis hermanos, si él me defendía, que eligió mantener la paz en la casa aunque eso significara que yo sufriera, y que ahora se arrepentía profundamente. Le dije que no sabía si podía perdonarlo, que entendía su posición, pero que yo había sido una niña indefensa, que necesitaba que alguien la protegiera, y ese alguien debió ser él. Me dijo que tenía razón, que no esperaba mi perdón, pero que quería que supiera que yo siempre había sido amada, al menos por él. Esa semana tomé una decisión. No podía quedarme en esa casa. No podía seguir cerca de una mujer que me veía como un error, como una herramienta para sacar dinero. Me fui a la capital, a la Ciudad de México. Una amiga de la infancia que había migrado allá años atrás me ofreció quedarme con ella mientras me establecía. Llegué sin nada, solo la ropa que traía puesta y un corazón, roto en 1000 pedazos.
pero también llegué con algo que no tenía antes, la verdad. Y aunque dolía, al menos ahora entendía por qué mi vida había sido como fue. Conseguir trabajo fue difícil. Ya tenía 51 años, estaba recién deportada, sin experiencia comprobable en México, pero encontré trabajo en una cafetería. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para pagar mi renta y comer. Y por primera vez en mi vida, el dinero que ganaba era para mí. No tenía que mandárselo a nadie, no tenía que comprar el amor de nadie. Mi papá me llamaba cada semana. Me preguntaba cómo estaba, sí. Necesitaba algo. Me mandaba lo que podía, aunque fuera poco. Me decía que me extrañaba. Yo le contestaba, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Había demasiado dolor de por medio. Mis hermanos eventualmente se enteraron de la verdad. Uno de ellos escuchó a mi mamá hablando por teléfono con una prima y contándole todo. Mis 2 hermanos varones me buscaron. Me pidieron perdón por haberme tratado mal. Me dijeron que no sabían, que si hubieran sabido las cosas habrían sido diferentes. Les creí, pero también les dije que necesitaba espacio, que necesitaba sanar, que tal vez algún día podríamos tener una relación, pero que por ahora necesitaba concentrarme en reconstruirme. Mi hermana, la más chica, nunca me buscó. Se quedó al lado de mi mamá, y yo lo entendí. A veces es más fácil quedarse con lo conocido que enfrentar verdades incómodas. Pasaron 2 años. 2 años en los que trabajé en la cafetería, en los que hice nuevas amigas, en los que aprendí a vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Fui a terapia. Una psicóloga me ayudó a procesar todo el trauma, todo el rechazo, toda la manipulación. Me enseñó que lo que mi mamá hizo no decía nada sobre mi valor como persona, sino sobre sus propias heridas y su incapacidad de sanar. Aprendí que no todos los padres saben amar, que no todas las madres son buenas madres, y que eso no es culpa de los hijos. Yo no pedí nacer, yo no elegí ser el producto de una relación que terminó mal. Nada de eso fue mi responsabilidad, y sin embargo, cargué con esa culpa durante 50 años. Una tarde recibí una llamada de mi hermano. Mi papá había sufrido un infarto. Estaba grave en el hospital. Tomé un autobús de regreso al pueblo. Llegué al hospital y lo vi en esa cama, conectado a máquinas, viéndose tan frágil, tan pequeño. Me tomó de la mano cuando entré. Perdóname, mija, me dijo con la voz débil. Debí haberte protegido. Debí haber sido más valiente. Le dije que lo perdonaba. Y era verdad. Había pasado tanto tiempo enojada, pero ahora solo. Sentía tristeza por todo lo que pudimos haber tenido, y no tuvimos por culpa del miedo y la manipulación. Mi mamá estaba en el hospital también. Nos miramos desde la distancia. Ella no se acercó a mí y yo no me acerqué a ella. Ya no había nada que decirnos, ya no había nada que arreglar. Mi papá sobrevivió al infarto. Se recuperó lentamente. Cuando salió del hospital, me preguntó si podía ir a visitarme a la ciudad. Le dije que sí. Vino solo. Pasamos un fin de semana juntos. Caminamos, platicamos, lloramos. No borramos el pasado, pero construimos un presente nuevo. Me contó que había dejado a mi mamá, que después del infarto se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para vivir en una casa sin amor, que había rentado un cuartito en el pueblo y que estaba aprendiendo a vivir solo a sus 74 años. Me sentí orgullosa de él. ¿Has sentido alguna vez que te troza, liberaste de cadenas que ni siquiera sabías que estabas cargando, que finalmente pudiste respirar después de años de asfixia emocional? Pronto vas a entender que a veces perder a las personas que se supone deberían amarte es la única forma de encontrarte a ti misma. Suscríbete al canal, sí.
¿Crees que todas merecemos vivir libres de la culpa que otros nos impusieron? Hoy tengo 54 años. Sigo viviendo en la Ciudad de México. Sigo trabajando en la cafetería, pero ahora soy encargada. Me dieron un aumento, me valoran, me tratan con respeto. Tengo amigas que me quieren de verdad, sin condiciones, sin manipulaciones. Mi papá viene a visitarme cada 2 meses. Tenemos videollamadas cada semana. Nuestra relación no es perfecta, pero es honesta. Y eso es más de lo que tuvimos durante 50 años. Mi mamá y yo no hemos vuelto a hablar. Supe por mis hermanos que ella sigue en el pueblo, que sigue siendo la misma mujer amargada de siempre, que ahora les pide dinero a ellos, pero ellos aprendieron la lección que yo les enseñé. El amor no se compra. ¿Me arrepiento de haber ido a Estados Unidos? No, porque aunque fui por las razones equivocadas, aunque fui buscando el amor de alguien que nunca me iba a amar, esa experiencia me enseñó que soy más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir a la traición, al rechazo, a la deportación, y aún así levantarme. Me duele lo que mi mamá me hizo todos los días. Hay noches en las que todavía lloro pensando en la niña que fui, en la adolescente que trabajó sin descanso, en la mujer que sacrificó 15 años de su vida por un amor que nunca existió. Pero ya no me defino por ese dolor. Ya no permito que su rechazo determine mi valor. Aprendí que la familia no siempre es la que nace con nosotros. A veces la familia es la que elegimos, las amigas que me abrazan cuando lloro, el jefe que reconoce mi trabajo, mi papá que finalmente encontró el valor para amarme abiertamente. Esa es mi familia ahora. Si estás escuchando esta historia y también fuiste rechazada por tus padres, si también creciste sintiendo que eras una carga, si también sacrificaste tu vida tratando de ganarte un amor que nunca llegó, quiero que sepas algo. No estás sola, y no fue tu culpa. Hay personas en este mundo que no saben amar, que tienen el corazón tan roto que no pueden dar lo que no tienen, y eso es triste, pero no es tu responsabilidad arreglarlo, no es tu responsabilidad seguir tratando de ser suficiente para alguien que nunca te va a valorar. Tu único trabajo es sanarte, es aprender a amarte a ti misma de la forma en que merecías ser amada desde el principio. Es construir una vida donde tu valor no dependa de la aprobación de nadie más. Yo desperdicié 50 años de mi vida esperando que mi mamá me dijera que me quería, 50 años que no voy a recuperar, pero los años que me quedan son míos, y los voy a vivir en mis propios términos, rodeada de personas que me valoran, haciendo cosas que me hacen feliz, sin cargar más con culpas que nunca fueron mías. Si mi historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte este video. A veces solo necesitamos saber que no estamos locas, que el rechazo que sentimos fue real, que nuestro dolor es válido. Gracias por haberme escuchado. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. Y si tú también estás cargando con el rechazo de tus padres, te doy permiso para soltar esa carga. No es tuya. Nunca lo fue. Hasta la próxima. Y recuerda, tu valor no lo determina quien no supo verte. Tu valor lo determinas tú cuando decides levantarte y seguir adelante a pesar de todo.